Ahora, en cuanto a la simiente de Dios, que son los hijos de Dios, esa simiente divina es vivificada aquí en la tierra cuando aparecen en carne humana. Y para ser vivificados los hijos de Dios, la simiente de Dios, porque un hijo es la simiente de su padre. Y cuando cada hijo de Dios es vivificado en el tiempo en que le toca vivir, en la edad y dispensación correspondiente a la cual ha sido asignado por Dios para vivir aquí en este planeta Tierra. Y a través de las edades y las dispensaciones, Dios, para vivificar su simiente, sus hijos, traerlos a vida, Él ha enviado su palabra. Por eso encontramos que la Biblia es la palabra de Dios, que ha estado viniendo a los seres humanos a través de cada edad y cada dispensación. Y en esa forma Dios ha traído a vida, ha vivificado a sus hijos en cada edad y en cada dispensación. Dios ha colocado su palabra vivificadora y vivificada en labios del mensajero que corresponde para cada edad y el mensajero que corresponde para cada dispensación. Y cuando ellos han hablado esa palabra, ese mensaje que corresponde para ese tiempo, los hijos de Dios, la simiente de Dios ha escuchado esa palabra y ha surgido dentro de su corazón algo que ellos no pueden explicar. ¿Saben lo que ha acontecido? Dios, con su palabra, ha vivificado esa simiente que está en el alma, en el corazón de esa persona. Esa simiente de Dios. Y ha surgido a la vida. No se sabía quién era quién hasta que llegó esa palabra para ese tiempo. Y cuando ha llegado esa palabra para el tiempo en que cada simiente de Dios ha vivido, ha brotado a vida esa simiente. Y así han sido formadas las edades y las dispensaciones. Usted puede ver a través de la historia bíblica, a través de la historia del pueblo hebreo y a través de la historia de la iglesia gentil, cómo un hombre ha surgido en la escena de la raza humana con un mensaje y ha comenzado a proclamar ese mensaje y las personas han comenzado a escuchar ese mensaje y se ha formado un movimiento espiritual. Muchas personas no han podido explicar cómo y por qué eso ha acontecido. Pero cuando tenemos conocimiento que Dios vivifica su simiente por su palabra, entonces comprendemos que estaba en el programa divino Él llevar a cabo su obra en esa forma para traer a vida a sus hijos que tenían que vivir en ese tiempo, y Dios tenía que enviar su palabra para vivificar a sus hijos, para que así sus hijos se identificasen con esa palabra. Muchas personas no saben que en este planeta Tierra hay hijos de Dios y que también hay hijos del maligno.
En la parábola del trigo y de la cizaña encontramos que el Señor Jesucristo también creía, sabía y predicaba que habían hijos de Dios y que habían hijos del diablo, cosa que muchas personas ignoran o quieren ignorar, y dicen muchas religiones: todos los seres humanos son hijos de Dios. Pero Jesús le dijo a aquellos líderes religiosos que le combatían y que no querían creer en él, ellos decían: nosotros creemos en Moisés, un profeta no corriente, sino un profeta dispensacional. Y nosotros somos hijos de Abraham. Y nosotros tenemos un Padre que es Dios. Todo eso lo decían ellos, pero no podían creer en el Señor Jesucristo. ¿Y saben quién era el Señor Jesucristo? La palabra hecha carne, la palabra hecha vida, hecha hombre, para vivificar la simiente de Dios que vivía en ese tiempo, para traer a vida a todos los hijos de Dios. Y encontramos que unos creían en el Señor Jesucristo y otros no podían creer en el Señor Jesucristo. A aquellas personas que no podían creer en Él, Él les dice: ustedes no pueden creer en mí y no pueden escuchar mi voz, mi palabra, porque ustedes no son de mis ovejas, porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando los hijos de Dios, representados en las ovejas del Señor, oyen la voz de Dios, el mensaje de Dios para el tiempo en que están viviendo, reciben esa palabra y esa simiente que está en el corazón de la persona surge a vida. Es traída esa simiente a vida, es manifestada esa simiente, y esa persona dice: yo sé que yo dentro de mí estaba esperando algo, yo no entendía bien qué era, pero cuando yo he escuchado ese mensaje, veo que lo que yo estaba esperando era esto mismo que estoy escuchando. ¿Qué aconteció? Esa simiente de Dios, esa alma de Dios, que es lo que es la persona, y esa es la simiente, el alma, ha brotado a vida por la palabra. Vivifícame según, conforme a tu palabra. Ahí surgió a vida. Pero aquellos que no podían surgir a la vida, a esa vida, cuando Jesús apareció siendo Él la palabra hecha carne, ellos discutían porque eran religiosos y creían que eran hijos de Dios y decían que eran hijos de Dios. Jesús les dice a ellos: vosotros sois hijos del diablo, y las obras de vuestro padre el diablo queréis hacer. Una palabra dura, pero era la verdad. Ve usted que se manifestó la palabra correspondiente para ese tiempo, y ellos no pudieron ser manifestados a vida porque no tenían dentro esa simiente de Dios para surgir a vida. Pero sin embargo, la mujer samaritana, Magdalena también, Zaqueo, un sinnúmero de personas de condición baja, intelectualmente, moralmente, socialmente, económicamente, políticamente, en todos los sentidos. Mire, Pedro, un pescador; Natanael, un hombre del campo, que estaba orando por la venida del Mesías, y no se sabe qué visión pudo tener allí cuando oraba. Y Jesús, cuando llega frente a Jesús, porque uno de sus discípulos
lo trajo, le dijo, mira, hemos hallado el Mesías, ven para que lo veas. Él dice, ¿puede acaso de Nazaret salir algo de bueno? Bueno, tú ven y ve. Y cuando llega, Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Natanael le pregunta a Jesús, ¿de dónde me conoces? Cuando tú estabas debajo de la higuera, te vi. Una experiencia espiritual había tenido Natanael allí debajo de la higuera y estaba orando por la venida del Mesías. Y allí Jesús le dijo, yo te vi. Así es que lo más seguro se le presentó en visión, tuvo una visión allí Natanael. Y cuando le dice así, le dije, tú eres el Cristo, tú eres el Rey de Israel, tú eres el Hijo de Dios. ¿Ve? Esa simiente, esa alma, porque la simiente es el alma de la persona, y esa alma, siendo de Dios, es un hijo de Dios. Y lo único que hace que esa simiente brote a vida es la palabra que corresponde al tiempo en que la persona está viviendo. Por esa causa usted encuentra que para cada edad Dios tiene un mensajero, pone en la boca de ese mensajero un mensaje, y ese mensajero comienza a predicar ese mensaje. No necesita que lo estén apoyando las sectas religiosas, las religiones o el gobierno. Él comienza a predicar y las personas comienzan a escuchar y comienzan a despertar a una realidad, a la realidad de hijos e hijas de Dios. Y comienza esa palabra a trabajar dentro, porque es una palabra, un mensaje que va directamente al alma de la persona, a lo que es en realidad la persona. Una simiente de Dios, un alma de Dios enviado a este planeta Tierra para vivir una temporada aquí, para cumplir un propósito divino en su vida. Pero las personas llegan a este planeta Tierra y no saben ni para qué han llegado hasta que no escuchan el mensaje que corresponde a su edad y a su dispensación. O sea, el mensaje que corresponde a su edad es el mensaje que corresponde a esa dispensación. Cuando lo escuchan, despiertan a la realidad de lo que ellos son, hijos e hijas de Dios, y comienzan a ver el programa que Dios tiene para ese tiempo y comienzan a moverse en ese programa, y nadie los puede sacar de ese programa, porque fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo para estar en ese programa. Por eso son llamados con ese mensaje que corresponde al tiempo en que viven, y por eso responden ese mensaje y se forma el grupo de los escogidos de la simiente de Dios para ese tiempo. Así se formaron las diferentes edades de la iglesia gentil, así se formaron también las diferentes edades de la iglesia hebrea, así también se formó y fue sacado el grupo de hebreos de Egipto y llevados a la tierra prometida. Usted ve que es una forma simple, sencilla, un hombre con un mensaje, pero ese mensaje es la palabra que Dios ha colocado en la boca de ese hombre. Por lo tanto, esa es la misma palabra creadora que dijo: en el principio sea la luz, y fue la luz. Y así dijo las cosas, y las cosas acontecieron. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Con qué? Con su palabra. Dice que el verbo, en el principio era el verbo, la palabra, la teofanía, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios,
Y aquel verbo dice que creó, por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que fue hecho o de lo hecho fue hecho. O sea, toda la creación fue hecha por el verbo. O sea, lo primero que Dios creó fue su cuerpo teofánico y entró en su propio programa de creación. Y desde ese cuerpo teofánico, que es un cuerpo como el que usted tiene aquí en la tierra, pero de otro mundo, de otra dimensión, desde ese cuerpo, así como usted acá, con el cuerpo que tiene, trabaja y hace cosas, pues Dios desde ese cuerpo teofánico creó los cielos y la tierra. Creó ángeles, arcángeles, querubines, todo. Y encontramos que creó al hombre. Creó su cuerpo teofánico para el hombre. Y luego le creó aquí en la tierra un cuerpo terrenal. Por eso el hombre es alma, espíritu y cuerpo. Algunas personas piensan que solamente son el pedazo de carne que tienen, y sin embargo cuando se muere lo entierran, y sin embargo la persona continúa viviendo, pero viviendo en otra dimensión. Algunos pues van a una dimensión, otros van a otra, depende de dónde hayan venido. Unos van a la sexta dimensión, que es el paraíso, porque son simiente de Dios, alma de Dios, y esa es la dimensión a donde primero la persona tenía que ir para después pasar acá y vivir eternamente. Pero como no fuimos allá primero para tener nuestro cuerpo teofánico primero, tenemos que vivir un tiempo aquí en esta tierra, en estos cuerpos, y después pasar para tomar nuestro cuerpo teofánico y regresar a la tierra y vivir eternamente. Por eso es que el ser humano nace, pero después tiene que morir, porque el ser humano ha nacido sin el cuerpo teofánico. Ha nacido con un cuerpo o espíritu en la permisiva voluntad de Dios. Por esa causa tiene que morir. Pero los hijos de Dios mueren con esperanza, con la esperanza de volver a la tierra en un cuerpo eterno y ya con su cuerpo teofánico para vivir eternamente. Ahora el Señor Jesucristo, vea usted, ya Él tenía su cuerpo teofánico, porque el Señor Jesucristo, muchas personas no saben que es Emmanuel, y que Emmanuel significa Dios con nosotros. El Señor Jesucristo le dijo a aquellos líderes religiosos: Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Y entonces le decían a Jesús: tú no tienes 50 años todavía y dices que has visto a Abraham. Pues sí, había visto a Abraham y Abraham lo había visto a él, porque Dios en su cuerpo teofánico le apareció no solamente a Abraham, sino a todos los profetas del Antiguo Testamento. Y cuando los profetas del Antiguo Testamento estaban viendo a ese personaje Elohim, estaban viendo al Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico. Cuando Abraham se encontró con Melquisedec, con quien se encontró fue con el Señor Jesucristo en su cuerpo teofánico. No tenía carne todavía, porque vea usted, el programa divino para él es el mismo programa que él tiene para sus hijos. El programa divino, el pensamiento divino es tener a todos sus hijos manifestados en cuerpos humanos y en cuerpos eternos. Con la caída se afectó esa trayectoria de los hijos de Dios.
Pero Dios vino desde la teofanía, Melquisedec, Elohim, y se hizo carne. Por eso dice, y aquel verbo se hizo carne, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud. Eso lo dice en San Juan capítulo 1, verso 14. Así es que el Señor Jesucristo era nada menos que Dios manifestado en carne, como también dice el apóstol San Pablo en primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Por eso el Señor Jesucristo podía hablar en esa forma, porque era Dios manifestado en carne. Por eso le decían a él, cuando discutían y Jesús le decía, ¿por cuál de las buenas obras que yo he hecho ustedes quieren apedrearme? Ellos le decían, no, por buenas obras no, sino por la blasfemia tuya de que tú siendo hombre te haces Dios. Ellos no entendían que no era que siendo hombre se hacía Dios, sino que siendo Dios se hizo hombre y se manifestó. ¿Para qué? Para vivificar toda la simiente de Dios. Pero pueden ver ustedes que las personas que no quieren creer, que no quieren recibir el programa divino que Dios tiene para el tiempo en que viven, tuercen las cosas. Las cosas de Dios son en una forma y ellos las ponen al revés. Y al revés no le funcionan para bendición. La palabra siempre hay que ponerla en la forma correcta. No era que siendo hombre se hacía Dios, sino que siendo Dios se hizo hombre. El verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, se hizo hombre. Ahora ve usted que cuando las personas se ponen a combatir el programa de Dios, lo que Dios está haciendo en el tiempo en que viven, lo que hace es colocar al revés lo que Dios está haciendo y se buscan problemas. No pueden ver, no pueden creer y pierden toda la bendición de Dios. Y esas cosas ocurren con muchas personas porque el Señor Jesucristo le dijo a ellos, ustedes no son de mis ovejas. Significa que no tenían esa simiente de Dios. Y muchas personas dicen algunas veces, no, nosotros no creemos en fulano de tal, nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Pues mire, el Señor Jesucristo vino 2000 años atrás, y cuando vino, muchas personas, principalmente los líderes religiosos, los doctores de la ley, los teólogos, los doctores en divinidad, dijeron, nosotros en quien creemos es en Moisés. Siempre hablando del pasado, y en el presente no pueden creer, porque no son simiente de Dios. Pero usted puede ver que la simiente de Dios, los hijos de Dios, siempre han vivido el presente. Ellos no están diciendo nosotros creemos a Noé. Quienes tenían que creer en Noé eran la gente de aquel tiempo, para evitar que el diluvio los destruyera a ellos. Y los que creyeron entraron al arca y se salvaron. Y desgraciadamente tenemos que decir que los animales que entraron al arca de Noé tenían más conocimiento espiritual del programa divino para ese tiempo que los doctores de la ley, los teólogos y las religiones de aquel tiempo. Una desgracia para aquellas personas de aquel tiempo. Dijo el Señor Jesucristo que así sería la venida del Hijo del Hombre en el tiempo final. Dice, como fue en los días de Noé, que no conocieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y tenían religiones.
y decían que eran religiosos, porque en todos los tiempos hubo religiones y en nuestro tiempo también, porque el ser humano de por sí es religioso, tiene esa inclinación religiosa porque sabe que existe un creador. Vea usted, cuando hubo dos personas, dos hijos, Caín y Abel, los dos eran religiosos. Uno agradó a Dios y el otro no agradó a Dios. Y por esa causa el que no agradó a Dios persiguió al que agradó a Dios y lo mató. Vea usted, todo eso ha ocurrido después, las persecuciones religiosas que han matado a los hijos de Dios, a los creyentes, ha sido lo mismo repitiéndose. Porque uno persigue al otro. El que no es simiente persigue a el que es simiente de Dios. Ve usted con el Señor Jesucristo, lo perseguían. ¿Quiénes? Aquellas personas de las cuales Él dijo: ustedes no son de mis ovejas, por esa causa ustedes no escuchan mi voz. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Aunque tuvieran religión, aunque fueran líderes religiosos, la persona no gana la posición o privilegio de ser un hijo de Dios porque pertenece a tal o cual religión, lo cual muchas personas hacen, se meten a tal o cual religión para convertirse en hijos de Dios y decir que Dios escriba su nombre en el libro de la vida. El nombre de cada hijo de Dios, de cada simiente de Dios, está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y cada hijo de Dios es hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo. En este tiempo lo que tenemos es la manifestación en carne humana, en un cuerpo temporero de los hijos de Dios, pero la manifestación plena como hijos de Dios manifestados será en el nuevo cuerpo, en el cuerpo glorificado, porque ya tendremos un cuerpo eterno y un espíritu teofánico eterno, y nunca nos pondremos avanzados en edad, aunque pasen los años, los siglos, aunque pasen los milenios y aunque pasen los millones de años, permaneceremos como de 18 a 21 años. Esa será la adopción o manifestación de los hijos de Dios. O sea, será el tiempo en que la redención de nuestros cuerpos será llevada a cabo. Mientras tanto, estamos como todos los seres humanos, en un cuerpo temporero, viviendo aquí en la tierra, pero cuando escuchamos la palabra, el mensaje que corresponde a nuestro tiempo, así como respondieron los hijos de Dios de otras edades y de otras dispensaciones, así respondemos nosotros, recibiendo el mensaje de nuestro tiempo y diciendo: este era el mensaje que yo estaba esperando. ¿Y cuál es el mensaje para los hijos de Dios en este tiempo final, el cual todo hijo de Dios está esperando acá en su corazón? Un mensaje que le llegue al alma, al corazón. Conforme a la promesa divina, el Señor Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre enviaría a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarían a todos los escogidos. Acontecido. Así es que estemos aquí o estemos en el paraíso, estaremos haciendo la voluntad de Dios y estaremos con el mensaje de Dios,
la palabra que nos vivifica en nuestro tiempo. Y de alguna forma el mensaje llega al paraíso. Cuando usted va a otra ciudad y visita a sus amistades o familiares, usted también le lleva el mensaje allá. ¿Cuánto más si alguno de nosotros tiene que partir y se va al paraíso? Pues va también y les habla ya del mensaje que nosotros tenemos acá. De alguna forma ellos escuchan la gran voz de trompeta, la trompeta final que nosotros estamos escuchando también. Así es que si alguno se tiene que ir, ya sabe que va a tener trabajo allá también, que va a llegar allá con unas buenas noticias. Lo que allá también le va a decir a ellos es que va a estar poquito tiempo allá y que va a resucitar dentro de poco tiempo. ¿Saben ustedes una cosa? Ellos van a venir para estar con nosotros. No solamente los nuestros que se van de este tiempo, sino los de las edades pasadas también vienen para nuestra edad, para nuestro tiempo, porque es la única edad con la promesa de la resurrección de los muertos y de la transformación de los vivos. Es la única edad que tiene la palabra vivificadora, no solamente para el alma, sino también para el cuerpo. Porque nuestros cuerpos han de ser vivificados, han de ser traídos a vida eterna, han de ser transformados. En el mensaje que correspondió para las edades del pasado, no estaba esa palabra, ese mensaje que vivificaría el cuerpo, porque el mensaje que vivifica el cuerpo es el mensaje de gran voz de trompeta. Por eso San Pablo dijo: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, no moriremos, mas todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque será tocada la trompeta y los muertos resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos seremos transformados. El mensaje de gran voz de trompeta o trompeta final es el mensaje de la edad de la piedra angular, en donde nosotros hemos sido llamados y donde hemos sido nosotros colocados. Es el mensaje que ha llegado al alma, a la simiente de cada hijo de Dios, y ha vivificado esa simiente que está dentro de ese corazón, y vivificará también nuestro cuerpo mortal, lo transformará y resucitará a los que han muerto en Cristo en las edades pasadas, y los de nuestra edad que también han partido, los vivificará, los resucitará. Es el mensaje vivificador, es el mensaje que está vivificando la simiente de Dios en este tiempo. Es el mensaje que fue prometido para este tiempo final. Y ese es el mensaje que cada simiente de Dios estaba esperando, aunque algunos no estaban conscientes de lo que estaban esperando. Pero cuando escuchan el mensaje de gran voz de trompeta, cuando escuchan ese mensaje llega al corazón, al alma de la persona, porque es un mensaje directamente de parte del Señor Jesucristo para hablarle al corazón de la persona. Y cuando llega hasta allá, esa alma de la persona surge a la vida y
se manifiesta en el programa divino y comienza a comprender el porqué de su vida en esta tierra. Comienza a ver todo el cuadro divino y así la persona es enseñada por Dios de acuerdo al programa que corresponde para ese tiempo. Todos serán enseñados por Dios. Esa es la forma en que Dios enseña a sus hijos. Él trae a través del mensajero de cada edad y de cada dispensación la palabra vivificadora para ese tiempo, y a través del mensajero le habla a sus hijos y vivifica esa simiente que está en el corazón. Esa es la forma en que Dios enseña a sus hijos en cada edad y en cada dispensación. No algo complicado, sino algo simple, para que los hijos de Dios que son simples entiendan su programa. Nadie los obliga a creer. Ellos escuchan y dicen: esto era lo que yo estaba esperando. Nadie les obliga a creer. Son como San Pedro, que el Señor le dijo en una ocasión a todos los discípulos, porque la gente se estaba marchando, y le dice a los discípulos: ¿y ustedes también quieren irse? Pedro le dice: ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros sabemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Ve usted? Las religiones de aquel tiempo tenían mucha palabra acerca de Dios, hablaban acerca de Dios, de los mandamientos, pero no tenían la palabra de vida eterna, porque la palabra de vida eterna solamente viene de Dios por medio del mensajero que Dios tiene para ese tiempo. Y el mensajero en ese momento era el Señor Jesucristo, el mismo Dios manifestado en carne humana. Dios se había manifestado en carne humana también en Moisés, en Elías, en Eliseo, en cada uno de los profetas, porque cuando aparece un profeta en la escena con la palabra de Dios para el pueblo, es una manifestación de Dios en carne. Pero cuando apareció Jesús, era Dios manifestado en carne en toda su plenitud. Pero todos los profetas son una manifestación de Dios en carne. Por eso son la palabra hecha carne. Por eso en el Salmo 82 dice, hablando de los profetas de Dios, dice: yo dije, dioses sois. Y si dijo dioses, ¿a quiénes? Aquellos a los cuales es hecha palabra de Dios. La escritura no puede ser quebrantada, dijo Jesús. O sea, cuando la palabra se hace carne, eso es una manifestación de Dios en carne. Por eso dice, dioses sois. Y Dios juzga en medio de dioses, dice el Salmo 82. Así es que Dios es el Dios creador de los cielos y de la tierra, y su simiente, sus hijos, son los hijos del Dios Altísimo. Sí, nuestro Dios, nuestro Padre, es el Rey de los cielos y de la tierra. ¿Qué somos nosotros? Reyes también. Dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, porque Él es Rey y sacerdote también. Así es que pronto este planeta Tierra tendrá una manifestación plena de los hijos de Dios en cuerpos eternos, a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Será la manifestación de los hijos de Dios en un cuerpo eterno. Y
se repetirá con todos los hijos de Dios lo que aconteció con el Señor Jesucristo. Así es que si con uno, 2000 años atrás, fue algo tan grande y maravilloso e impactó este planeta Tierra en la forma en que lo hizo, con la manifestación de todos los hijos de Dios, tiene que venir el glorioso milenio. Así es que estamos muy cerca del glorioso milenio, el cual vamos a disfrutar en toda su plenitud. Y no tenemos que preocuparnos nosotros si somos pobres, si somos de la clase media o de la clase alta. Yo les tengo una noticia muy buena para ustedes. Somos de la clase más alta de los cielos y de la tierra también. Somos reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec. Y por esa causa, Él está vivificando nuestra alma y vivificará también nuestro cuerpo corruptible y lo convertirá en un cuerpo incorruptible. Para eso, Él está con gran voz de trompeta, con esa trompeta final, dándonos su mensaje. Y está llegando directamente a nuestro corazón. Él está haciendo la obra que Él prometió para nuestro tiempo. Por eso Él dijo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Es un mensaje para todos los seres humanos, para todas las iglesias. ¿Y quiénes van a responder? La simiente de Dios. Van a ser vivificados en su alma primeramente y luego en sus cuerpos. Un cambio glorioso viene para toda la simiente de Dios. Y estaremos en el nivel más alto que un ser humano pueda llegar. Al nivel del Señor Jesucristo. Una nueva raza, una nueva creación. A esa creación pertenece usted y pertenezco yo. Y ese grupo de personas privilegiadas, de la cual o del cual habla la Escritura, que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, que Dios los conoció antes de la fundación del mundo y también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, a la imagen del Señor Jesucristo. Ese grupo de personas privilegiadas son nada menos que la simiente de Dios, los hijos de Dios que estarán gobernando, dirigiendo los destinos de este planeta Tierra y de todo el universo. Reinaremos con el Señor Jesucristo para comenzar aquí en la tierra 1000 años, el gran reino milenial, y después continuaremos por toda la eternidad. Así es que lo que está delante de todos los hijos de Dios, de la simiente de Dios, lo que está delante de ellos es el futuro más hermoso que un ser humano puede tener. Y ese futuro ni lo escogió usted ni lo escogí yo. Lo escogió Dios para cada uno de nosotros, para cada simiente suya. Y usted y yo no lo sabíamos. Usted y yo pensábamos que la cosa para entrar al cielo era haciendo fuerza y era luchando y metiéndose a tal o cual religión. Y es más sencillo de lo que usted y yo nos imaginábamos. Es tan sencillo que los que no son simiente de Dios ni lo pueden creer. Pero los que son simiente de Dios
nada les puede impedir para creer ese programa divino, el cual está aquí en la Escritura. Todos los escogidos siendo llamados y vivificados con gran voz de trompeta y juntados en la edad de la piedra angular, y esperando todos que los muertos resuciten para que ocurra nuestra transformación. Todo sencillo, no hay nada complicado. Y el mensaje de gran voz de trompeta, que es también el mensaje de los 7 truenos de Apocalipsis, dando a conocer el gran misterio del 7º sello, que es la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. ¿A dónde? Al monte de Sión, porque vendrá a Sión el libertador, que quitará la impiedad de Jacob. Va a llamar 144.000 hebreos, pero primero llama a los escogidos de entre los gentiles con gran voz de trompeta, porque viene al monte de Sión, que es el grupo o cuerpo místico de los escogidos de entre los gentiles. Así es que la obra que corresponde a nuestro tiempo es la obra más grande y gloriosa de todos los tiempos. Es la obra en la cual los hijos de Dios regresarán a la vida eterna con cuerpos eternos, a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Nuestra edad, la edad de la piedra angular, es la edad en donde los hijos de Dios, la simiente de Dios, recupera la imagen y semejanza divina. Es una edad tan grande y tan gloriosa que faltan palabras para explicar lo grande y gloriosa que es. Es la edad en donde todos los hijos de Dios, la simiente de Dios, recibe el título de propiedad que Adán perdió, en el cual están los derechos a la vida eterna. Están los derechos a todo lo eterno y a todas las bendiciones divinas. Pero el Cordero, el Señor Jesucristo, en el cielo lo tomó de la mano del que está sentado en el trono, lo abrió. Ese libro sellado con 7 sellos, y luego en su segunda venida sobre el monte de Sión, lo trae en su mano abierto y lo entrega al mensajero de la edad de la piedra angular, representado allá 2000 años atrás en la isla de Patmos, representado en Juan, el discípulo amado. Y le dice: tómalo, cómelo, te amargará el vientre, aunque en tu boca será dulce. Dulce hablar del programa divino. Amargo los problemas de la vida y las luchas y problemas y críticas por causa del mensaje. Pero lo importante es que es el libro de la redención, el título de propiedad. Sin ese título de propiedad, ninguna persona puede regresar a la eternidad. ¿Y cómo lo vamos a recibir todo? Dios tiene un programa. El Señor Jesucristo en su segunda venida lo trae a su cuerpo místico, a su iglesia, al monte de Sión, y lo entrega al mensajero de esa edad de la piedra angular. Él lo toma y se come ese librito. Así es que Dios coloca su palabra en la boca del mensajero de la edad de la piedra angular. Y cuando Él habla, Él está hablando el mensaje, la palabra de Dios, correspondiente a la edad de la piedra angular. Y ese mensaje que está hablando es el contenido de ese librito que Él se comió. Y cuando la simiente de Dios, los hijos de Dios, reciben ese mensaje que Él trae para el pueblo, están recibiendo nada menos que
el título de propiedad, el librito que fue abierto en el cielo. Y cuando la persona lo ha recibido en su corazón, lo que ha hecho es que se ha comido ese librito que le ha sido dado en forma de mensaje. Por lo tanto, tiene todos los derechos a la vida eterna. Tiene todos los derechos a la transformación de su cuerpo. Y si muere, tiene derecho a resucitar en esa edad, porque está viviendo en la edad en que ese librito ha sido abierto y traído a esa edad de la piedra angular. Por esa causa los muertos han de resucitar en nuestra edad, porque ellos también recibirán ese mensaje que es el contenido del título de propiedad, es el contenido del libro que fue abierto en el cielo. Y por esa causa ellos regresarán a nuestra edad. Y aunque usted vea que no son millones de personas los que han recibido el mensaje de nuestro tiempo, comparado con los millones de seres humanos que hay en este planeta Tierra, cuando vengan los que murieron en las edades del pasado, el grupo será tan grande que nos vamos a maravillar. Va a ser algo grande y maravilloso lo que vamos a experimentar dentro de muy poco tiempo. Y estamos preparándonos para recibir a los muertos que han de resucitar y nosotros ser transformados. Y estando todos transformados, no tendremos limitaciones de ninguna clase. Así es que no esté preocupándose qué vamos a hacer con tantas personas que van a venir de la sexta dimensión. Ya eso es un problema que fue resuelto en el programa divino. Así es que esperamos que llegue ese momento. Ahora tenemos nosotros que luchar con los problemas de acá de la vida, pero cuando llegue ese momento se acabaron todos los problemas. Él está vivificando su simiente con el mensaje de gran voz de trompeta. Eso es lo más grande que está aconteciendo en nuestro tiempo, de lo cual depende la resurrección de los muertos y la transformación de nuestros cuerpos. Si usted recuerda el momento en que usted recibió el mensaje y cómo aconteció todo en su corazón, y cómo los ojos espirituales se le fueron abriendo, y cómo usted pudo darse cuenta que ese era el mensaje que usted estaba esperando y ni lo sabía. Es una experiencia gloriosa por la cual cada uno de nosotros hemos pasado. Yo recuerdo cómo yo pasé por esa experiencia y cómo a cada momento paso por diferentes experiencias en el programa divino. Algunas veces he estado anunciando ciertas cosas que Dios va a hacer, y cuando en algunas ocasiones le pregunto a Él, ¿y cómo va a ser esto? ¿Y cuándo será? Y ciertas cosas, Él algunas veces me ha dicho: eso que tú me estás preguntando, eso mismo es lo que tú estás haciendo. Cuando yo le pregunté acerca de la trompeta final, la gran voz de trompeta, la trompeta del año del jubileo, y él me dijo: eso es lo que tú estás haciendo. Ese mensaje que tú estás predicando, ese es el mensaje de gran voz de trompeta. Y cuando le pregunté acerca de los ministerios de Moisés y de Elías, y de por qué
nunca aparecían dos profetas mayores a la misma vez. Y le pedí que me explicara lo de los dos profetas, Moisés y Elías, a la misma vez. Y él me dijo que todo eso era en un solo hombre. Era el espíritu ministerial de Moisés y de Elías en un solo hombre, en el ángel del Señor Jesucristo. En esa noche yo no podía dormir. Y era algo tan grande que yo le pedí a él, le pedí que me lo explicara, me lo probara a través de toda la Escritura. Y me lo probó a través de toda la Escritura, lo que él me había dicho. Y de ahí en adelante ya ustedes saben y han visto todo lo que ha estado ocurriendo en el programa de Dios. Como el mensaje de gran voz de trompeta se ha movido en toda la América Latina, y cómo ha sido identificado el grupo de escogidos y el área donde el grupo de los escogidos del tiempo final, de la edad de la piedra angular, estarían viviendo en el occidente, en la tierra de América. Habíamos pensado que hubiera sido bueno vivir en el tiempo de Moisés, o en el tiempo de Elías, o en el tiempo de Eliseo, o en el tiempo de Noé, o en el tiempo del séptimo mensajero. Pero Dios tenía lo más grande reservado para cada uno de nosotros en este tiempo final. Tenía el mensaje de gran voz de trompeta para cada uno de nosotros. Lo más grande siempre Dios lo deja para el final. Por eso es mejor el fin del negocio que el principio. Y por eso los primeros son postreros y los postreros, los últimos, son los primeros. Así es que nos ha tocado lo mejor del programa de Dios, lo más grande, lo más glorioso. San Pablo habló de la trompeta final. El Señor Jesucristo también habló de esa gran voz de trompeta. Y todos los profetas, Moisés también habló de esa gran voz de trompeta, trompeta final, representada en la trompeta del año del jubileo. En ese año del jubileo estaba representado nuestro tiempo, nuestra edad. Pero ellos no vivieron en nuestro tiempo. Nosotros sí vivimos en nuestro tiempo, en el tiempo de la edad de la gran voz de trompeta, de la edad de la piedra angular, de la edad de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, la edad en que Dios está llamando con gran voz de trompeta a todos sus hijos, a toda simiente de Dios, y los está vivificando primeramente en su alma, y luego vendrá la vivificación o transformación de nuestro cuerpo, porque el mensaje de gran voz de trompeta nos da la fe para ser transformados, la fe para ser raptados. Es el mensaje que fue prometido por todos los profetas y por todos los apóstoles y por el mismo Señor Jesucristo. Y a nosotros nos ha tocado recibir ese mensaje en nuestra alma, en nuestro corazón. Por esa causa nos da seguridad y nos muestra de dónde hemos venido, de la eternidad, dónde estamos y por qué estamos aquí. Estamos por causa del programa divino que se está llevando a cabo en nuestro tiempo, y nos muestra
hacia dónde vamos y qué será de nosotros. Y estamos esperando todo lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros. Nuestro futuro es el futuro más grande y más glorioso de todo ser humano. Estamos en el tiempo más grande de todos los tiempos, en el tiempo en que Dios está vivificando por su palabra, por su mensaje de gran voz de trompeta a su simiente, a usted y a mí, a sus hijos, siendo vivificados los hijos de Dios, la simiente de Dios siendo vivificada. Es un milagro grande lo que está ocurriendo en este tiempo final. Pero es algo que estaba en el programa divino y usted y yo lo estábamos esperando aquí en nuestro corazón. Y ha llegado la vivificación de la simiente de Dios. Lo que todos estábamos esperando. Dios nos continúe bendiciendo con todas sus bendiciones, con todas las bendiciones de su palabra para nuestro tiempo, con todas las bendiciones de la edad de la piedra angular, con todas las bendiciones del librito que fue abierto en el cielo y es dado a nosotros en este tiempo final, con todas las bendiciones prometidas para todos los hijos de Dios, en las cuales está la transformación de nuestro cuerpo, con lo cual terminan todos nuestros problemas terrenales. Así es que tenemos ánimo para vivir, tenemos ánimo para luchar y esperar la transformación de nuestros cuerpos. Así es que adelante siempre, sabiendo que Él está vivificando su simiente y que pronto seremos transformados. ¿Cuándo? En nuestro día, a la edad de la piedra angular. No hay otro día sino nuestro día, el cual está representado en el día domingo en que resucitó el Señor Jesucristo. Así es que es para nosotros. De eso es que yo he estado hablándole por muchos años a ustedes y quiero decirle que aunque han pasado algunos años, es la edad más corta, aunque también es la más larga. Es la más corta en cuanto a tiempo, estando nosotros en cuerpos terrenales. Hubo edades que duraron 500 años y 1000 años, pero la nuestra, estando nosotros en estos cuerpos terrenales, no durará muchos años. En cuanto a lo que le digo que es la mayor y más grande y más larga de todas, es porque es para toda la eternidad. Porque después que seamos transformados, ya ni nos preocupa el tiempo. Ya pueden decirle a usted: mira, tú tienes tantos millones de años. Y usted puede decirle: y no me han hecho nada. ¿Cuál es el secreto tuyo para mantenerte tan jovencito así, aunque te pasen 1000 años, 2000 años, 1.000.000 de años?
es que yo fui vivificado con el mensaje que correspondió para mi edad, y luego que fui vivificado en el alma, fui vivificado en el cuerpo también. Ese es el secreto para mantenerme joven por toda la eternidad. Es que tengo un nuevo cuerpo, un cuerpo, imagen y semejanza del Señor Jesucristo, y recuperé la imagen y semejanza que había perdido Adán. Ese es todo el secreto.